Está en la línea telefónica Tania Renau, quien es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio en Guadalajara y en Jalisco. Así es, pues como sabes, aquí pues han sucedido grandes situaciones y sobre todo graves violaciones a los derechos humanos. Por eso en esta ocasión no quisimos dejar de hablar con ustedes. Amnistía, que es una de las organizaciones que siempre está trabajando en pro de los derechos humanos, de la defensa de los derechos y sobre todo de este tema tan delicado que es la desaparición forzada en México, y ahora la vemos en manos de autoridades, Tania. Efectivamente, creo que lo que presenciamos el jueves y el viernes en Guadalajara, pues son hechos gravísimos que apuntan a responsabilidad institucional por violaciones a los derechos humanos. Es un gusto que los jóvenes hayan aparecido, pero es necesario hoy que no dejemos de hacernos las preguntas como sociedad. ¿Qué pasó con ellos? ¿En dónde los retuvieron? ¿Quién los retuvo? ¿Por qué los retuvieron? ¿Para qué los retuvieron? Nos hacen falta esos trozos de historia para entender qué está pasando con los cuerpos policiales en Jalisco y por qué pueden de alguna manera intervenir en una manifestación de esa naturaleza, en la forma en cómo intervinieron, de forma violenta, de forma amedrentadora para quienes estaban ahí manifestándose. Y hay que recordar también que muchas veces las cargas policiales y esta relación adversarial que se tiene con la policía es una relación que está dirigida en muchas ocasiones a la gente joven. Fíjate que en Amnistía Internacional en el 2017 lanzamos un informe que se llama Falsas Sospechas y es sobre detenciones arbitrarias. Y en Falsas Sospechas pudimos constatar, mediante testimonios de policías, jueces, magistrados, entonces agentes del Ministerio Público, que la detención arbitraria para después la fabricación de delitos es mucho más frecuente en nuestro país que lo que nos podemos imaginar. Pareciera ser una práctica casi naturalizada para la investigación de delitos. Pero si a esto le sumamos el hecho que de acuerdo a nuestra investigación las detenciones arbitrarias generalmente están dirigidas hacia la gente que tiene menos poder económico, político, social y a la gente joven, pues nos da perfectamente bien el cuadro de lo que pasó el fin de semana. Creo que hoy estamos en una posición de pedir que la relación de la policía con la ciudadanía cambie, que pase de una relación adversarial a una relación mucho más ciudadana y sobre todo que se revise qué fue lo que ocurrió, porque creo que hoy las personas en México necesitamos la verdad y garantías de no repetición. Claro, lo que comentas, Tania, quiere decir que de acuerdo al trabajo de Amnistía y lo que han documentado es que es una práctica muy común que se criminalice a los jóvenes, que se les siembren delitos y que las policías estén contra ellos, contra jóvenes, chicos, chicas que van a alguna manifestación y les siembran los delitos o los detienen arbitrariamente. Es una práctica muy común, es lo que tú señalas. Es una práctica muy cotidiana, lo pudimos constatar en este informe que narra historias en todo el país, no nada más en la Ciudad de México o en las grandes urbes como Guadalajara, narra historias de varias partes del país y lo que nos podemos dar cuenta, de acuerdo a esa investigación, es que los jóvenes, especialmente los jóvenes pobres, son los más expuestos a este tipo de prácticas policiales. También tenemos que decir que este tipo de prácticas no solamente se revierten mediante protocolos. Es importante comentar que en nuestro informe también determinamos que las personas que ejercen la función y el rol de policías tienen que tener una relación laboral adecuada y muy clara con el Estado, una paga digna y materiales adecuados para hacer su trabajo. Es decir, no basta con decir, bueno, hagamos un protocolo, porque muchas veces la política pública se nos va en hacer protocolos que los años nos han mostrado lo poco que funcionan. No solamente se trata de hacer protocolos, se trata de revisar de forma profunda las políticas y la formación de los cuerpos policiales ahí, y especialmente de los cuerpos policiales en el nivel municipal.
Ahí hemos fallado como país, no se ha invertido suficiente dinero ni suficiente estrategia, únicamente se contratan personas y se tienen policías para hacer uso de la fuerza, pero no necesariamente para tener una relación próxima con la ciudadanía. Ahora, Tania, ¿cuál tendría que ser pues la respuesta y la reacción o la forma en la que debe de actuar para los próximos días el gobierno de Jalisco, el gobierno del estado? Porque tenemos dos casos, ¿no? Bueno, de las detenciones arbitrarias o, bueno, desaparición forzada en manos de las autoridades de los chicos que fueron a manifestarse, pero también tenemos el caso de fondo, que es el caso de Giovanni López, que igualmente detenido arbitrariamente y pues es asesinado a manos de policías municipales. ¿Cuál tendría que ser la respuesta que dé el gobierno de Jalisco ante toda esta situación en la cual está inmerso? En ambos casos se tiene que hacer la investigación de los hechos apegados al debido proceso. No basta con castigar a alguien, es indispensable hacer un proceso judicial transparente donde no quede duda que las personas señaladas y presuntamente responsables son ellas y no solamente son chivos expiatorios. Lamentablemente la historia de México nos da cuenta de hechos terribles en donde se buscan en ocasiones responsabilizar a alguien para aparentar que se hizo justicia. Entonces la sanción es una forma de justicia, pero la sanción tiene que ser veraz, tiene que ser apegada al debido proceso. Pero también estamos frente a un hecho violatorio a derechos humanos, así es que es indispensable reparar a las víctimas, es decir, saber cómo está la familia de Giovanni, cómo se puede hacer una reparación del daño. Y por reparación del daño, fíjate, no solamente me refiero a una reparación en dinero, pecuniaria, me refiero también a una reparación de carácter moral. Es necesario pedir una disculpa, es necesario garantizar que esos hechos no van a volver a pasar. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos lo que más desean no es el dinero, lo que más desean es que a ninguna familia le vuelva a pasar lo que le pasó a la familia de Giovanni. Y en ese sentido se requieren hacer prácticas que se llaman garantías de no repetición, que es cambio en la política pública, cambio en las legislaciones y un análisis, en este caso, muy profundo de cómo se está haciendo la contratación de personas en el municipio de Ixtlahuacán para ser policías, cómo es la formación, cómo es su relación laboral, es decir, cambios profundos que garanticen que hechos como el de Giovanni no van a volver a repetirse. Ahora bien, en el caso de las detenciones arbitrarias, Amnistía Internacional lo ha dicho, lo dijimos en el Congreso cuando se estaba discutiendo la Ley Nacional para el Registro de Detenciones, y lo que hemos insistido mucho es que las entidades federativas tienen que invertir dinero para tener un registro de detenciones, tienen que invertir dinero para que al momento que una persona del Estado detenga a una persona civil, pueda registrarse de forma inmediata el lugar de la detención, los motivos por los cuales se le detiene, tener una fotografía de la persona al momento de ser detenida, ponerla a disposición y tener todo un recorrido en un registro que pueda ser accesible a las familias que buscan a las personas detenidas. Lo que no puede volver a pasar es que detengan a personas y que en casi 24 horas la sociedad entera no sepa dónde están esas personas. Ahora, Tania, para finalizar, ¿cómo ve Amnistía Internacional el actuar de las comisiones estatales de derechos humanos? Bueno, la Comisión Estatal en Jalisco ha actuado de manera, yo diría que ha actuado de manera rápida, se ha pronunciado, pero ahora lo que falta no solamente es el pronunciamiento, tendremos que esperar y ver la calidad de la recomendación que emitan, el acompañamiento a las víctimas, la exigencia de garantías de no repetición. No basta solamente con hacer intervenciones en el primer momento, este es un caso que va a meritar acompañamiento constante a las víctimas e interlocución con el Estado, y estaremos pendientes de que eso ocurra. Bueno, pues Tania, te agradezco tu tiempo, estos minutos, muchas gracias. Es un gusto siempre estar contigo, que tengas un buen día. Es Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional aquí en México.